efecto teratógeno de la hidroxiurea, en general, es el subgrupo de pacientes en los que utilizamos el interferón en primera línea en este subgrupo de pacientes. Y luego, en pacientes que presentan refractariedad a hidroxiurea o interferón, pues digamos que las recomendaciones es utilizar fármacos de segunda línea. También con el tema del busulfán, lo solemos utilizar en pacientes de edad más elevada, por encima de 75-80 años, por el potencial riesgo leucemógeno. Aunque hay una publicación del JCO que dice que no está tan claro la relación del busulfán con la leucemia, pero en general la precaución es en un paciente joven, 40, 50 años, no solemos utilizar el busulfán. Entonces, aquí tenemos eso, un paciente con una policitemia vera de alto riesgo y utilizamos un tratamiento de primera línea que es la hidroxiurea. El paciente inicia tratamiento con hidroxicarbamida y antiagregación. ¿Por qué utilizamos la antiagregación? Yo creo que el tema de la antiagregación es claro. Igual a veces no es tan fácil si dosis cada 12 horas, dosis por la mañana, cuántas dosis. En principio, la probabilidad de supervivencia libre de infarto de miocardio, infarto cerebral y de muerte por causas cardiovasculares, embolia pulmonar y trombosis venosa profunda, se demostró en este estudio que la aspirina a dosis bajas prevenía de manera segura las complicaciones trombóticas en pacientes de policitemia vera que no tienen contraindicación para este tratamiento. ¿Vale? En general, la dosis que estamos utilizando nosotros es una dosis de 100 miligramos por la mañana. Yo sé que hay sitios donde la dosis es de 75, entonces cuando la dosis es de 75 la gente se plantea el utilizar cada 12 horas por el efecto antiagregante. Y una cosa que nos preguntan mucho también es si el paciente está anticoagulado porque ha tenido una trombosis venosa, porque tiene una fibrilación auricular, ¿antiagregáis o no antiagregáis a los pacientes? Y en general mantenemos la antiagregación de todos los pacientes independientemente de que estén anticoagulados. Y en cuanto al control del hematocrito, cada vez parece que es más importante ser muy estricto con el control del hematocrito. Es decir, mantener el hematocrito entre 40 y 45. Yo creo que el incorporar al equipo un grupo multidisciplinar en el cual tenemos patólogos, tenemos digestivos, tenemos cardiólogos y tenemos internistas, nos ha hecho darnos cuenta sobre la importancia de ser estrictos con el control del hematocrito. Es decir, que este estudio yo creo que es bastante importante. Y en este se veía que se hacía un estudio y se veía las probabilidades de tener un evento vascular según el hematocrito estuviera entre 40 y 45 y 45 y 50. Y lo que se ve es que aquellos pacientes que mantenían el hematocrito inferior a 45 se asociaba con una probabilidad 4 veces mayor de muerte por enfermedad cardiovascular o trombosis los que tenían el hematocrito elevado. Con policitemia vera que recibían un tratamiento convencional. Los pacientes en el estudio podían llevar flebotomía, hidroxiurea o ambos tratamientos. Y luego se veía los que tenían el hematocrito por debajo de 45 y por encima de 45. Esto cuando nosotros lo trasladamos al grupo que estaba trabajando dentro del riesgo vascular, que ya digo que era mucho más multidisciplinar y que incluía cardiólogos e internistas, nos dimos cuenta que era fundamental. Igual que es fundamental que el colesterol esté por debajo de 70, que la tensión esté bien controlada y que abandonen el hábito tabáquico, en lo que insistimos muchísimo, también es muy importante que el hematocrito esté por debajo de 45, no 46, 47 está más o menos bien. Este es nuestro paciente que evoluciona durante el año 2018 y el paciente va llegando a la consulta y lo llevamos con hidroxiurea. Esto es lo que vemos muchísimo en la consulta. Si veis, lo he puesto en círculo, el paciente viene y tiene un hematocrito de 46,4, le subo la hidrea, lo vuelvo a ver en la siguiente consulta, el hematocrito es 42,7, ya está bien, mantengo la hidrea, llega a la siguiente consulta, 47%, está otra vez fuera del 45%, cuando el hematocrito es alto necesita sangrías, es decir, es un paciente que tengo que ir modificando dosis y que necesita sangrías, pero nunca más de 3 sangrías al año, ¿vale? Y 42,9, 45,6. El paciente no cumple criterios de resistencia a hidroxiurea. ¿Por qué? Porque los criterios de resistencia a hidroxiurea sería necesidad de flebotomías para mantener el hematocrito por debajo del 45%, pero con un número de
2, 3 flebotomías al año. Nunca necesitó 2, 3 flebotomías al año. Y lo que es más importante, tras 3 meses al menos de 2 gramos de hidroxiurea diarios. Nunca llegaba a necesitar esa dosis. Es decir, que íbamos subiendo, bajando la dosis. Entonces, criterios de resistencia a hidroxiurea, según estos criterios, no recibía. Los otros criterios de resistencia son las plaquetas mayores de 400.000 y los glóbulos blancos por debajo de 10.000, y son los dos, es decir, las plaquetas y los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. La reducción del tamaño del bazo, el paciente no tenía esplenomegalia, recuento absoluto de neutrófilos menores de 1.000 o de plaquetas menores de 1.000 o plaquetas menores de 100.000 o hemoglobina de menos de 10 como criterio de toxicidad no tuvo en ningún momento, y tampoco aparecieron úlceras u otras toxicidades relacionadas con la hidroxiurea. Pero ¿qué pasa? Que en agosto del 2018 el paciente presenta un síndrome coronario agudo sin elevación de ST, es decir, un infarto agudo. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente es resistente a hidroxiurea. ¿Por qué? Porque si utilizamos la definición modificada de resistencia a intolerancia a hidroxiurea en pacientes con policitemia vera, que estos criterios de resistencia son los modificados por el grupo británico, que a mí personalmente me gustan mucho más que los criterios de Leukemia.net. ¿Por qué? Porque introduce 2 factores que para mí son importantes. Uno, el número 5, fallo en el control de los síntomas relacionados con la enfermedad, incluyendo, pero no limitado a los síntomas relacionados con la esplenomegalia. Si estáis familiarizados a tratar pacientes con policitemia vera, en muchísimas ocasiones el paciente está perfectamente controlado, no tiene esplenomegalia y tiene una analítica estrictamente normal y un prurito realmente que condiciona su calidad de vida. Nosotros hemos tenido pacientes de acudir 2 o 3 veces a urgencias porque el prurito no les deja vivir. No es muy frecuente, pero hay pacientes que tienen prurito que no pueden tolerar. Hasta hace poco, y basándonos en los criterios del Europea Leukemia.net, en España el ruxolitinib está aprobado para pacientes resistentes o intolerantes a hidroxiurea, y en la presencia de prurito no se consideraba una resistencia, entonces estos pacientes no tenían las posibilidades de recibir el tratamiento. Con los criterios modificados, el prurito sí que es un criterio de resistencia y nos permite la utilización de fármacos de segunda línea. Y la trombosis o hemorragia relacionado con la enfermedad a pesar de la terapia. Es decir, un paciente que tenemos bien controlado y con los factores de riesgo vascular controlado y a pesar de eso tiene un evento isquémico, es un paciente refractario a hidroxiurea. Y además, el tema es que un paciente refractario y intolerante no solamente es un paciente que va mal en relación a que pueda tener eventos trombóticos o eventos hemorrágicos, sino que a la hora de valorar ese paciente que tenemos mal controlado hay que tener en cuenta que estos pacientes mal controlados van a ser pacientes que tienen menos supervivencia global y que tienen más probabilidad de transformación mieloide. Si veis, en el registro español, el doctor Álvarez Larrán presentó los resultados de un grupo de pacientes que presentaban resistencia o intolerancia a hidroxiurea. El 11% de los pacientes y el 13% de los pacientes, respectivamente, y los incluidos en el registro español, presentaban resistencia o intolerancia a hidroxiurea tras una mediana de seguimiento de 7,2 años. Y esta resistencia a hidroxiurea se asoció a un mayor riesgo de muerte y de transformación a leucemia aguda. Es decir, cuando un paciente está en tratamiento y no va bien, tenemos que plantearnos que tiene mayor riesgo de transformación o mayor riesgo de muerte. Entonces, en este paciente, siguiendo las recomendaciones, en estos momentos habría que pasar a un tratamiento de segunda línea. En España, el ruxolitinib está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con policitemia vera que son resistentes o intolerantes a hidroxiurea. Hemos dicho, en la presencia de un evento trombótico o hemorrágico en un paciente adecuadamente tratado y controlado es un criterio de refractariedad o de resistencia. Y entonces iniciamos ruxolitinib a 10 miligramos cada 12 horas. La dosis de ruxolitinib en policitemia vera es menor que en mielofibrosis. Las dosis de mielofibrosis son 15-20 miligramos, que son las que se correlacionan con la supervivencia global, con la disminución de la fibrosis y con la estabilización de la enfermedad, pero en policitemia vera la dosis que se relaciona con la disminución de eventos trombóticos y el control de los síntomas es de 10 miligramos cada
12 horas. ¿Y por qué decidimos utilizar el ruxolitinib? Pues digamos que por los resultados del RESPONSE 2, que sería el estudio cuyos pacientes incluidos se corresponden con el paciente. Es decir, son pacientes diagnosticados de policitemia vera, sin esplenomegalia y que tienen refractariedad o intolerancia a hidroxiurea. El RESPONSE 2 es un ensayo clínico en el que se le autoriza a los pacientes a recibir ruxolitinib 10 miligramos 2 veces al día versus el mejor tratamiento de soporte. Permitía hacer un cruce de los pacientes. Y en este estudio se evaluaba el hematocrito, la aparición de eventos trombóticos y la respuesta sintomática. No se evaluaba la esplenomegalia porque no era un criterio de exclusión, eran pacientes sin esplenomegalia. En el 62% de los pacientes tratados con ruxolitinib se consiguió un control del hematocrito, ahí veis las gráficas, en la cual de todos los pacientes resistentes previamente, el 62% conseguía un control del hematocrito, era mayor, lógicamente, en los pacientes que tenían intolerancia, es decir, aquellos pacientes que se les había retirado la hidroxiurea, no porque fueran resistentes, sino porque habían tenido algún efecto adverso, en el cual el porcentaje es del 68%, aunque en los pacientes con una respuesta inadecuada, la respuesta tampoco era mala, de un 53%. Para la variable secundaria, que era la remisión hematológica, es decir, que los pacientes tenían que tener el hematocrito inferior al 45%, con una cifra de plaquetas inferior a 400.000 y una cifra de leucocitos inferiores a 10.000, también se consiguieron tasas de respuesta importantes. De todos los pacientes, el 23% conseguían respuesta hematológica completa, el 16% de los resistentes y el 27,3%